Hola, hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a este canal de Nanotalks Music Bags. Hoy vamos a ver precisamente lo que es el ruteo en el caso de Cubasis. Ya mostré en Audio Evolution cómo hacerlo, pero en este caso vamos a ir aprendiendo también de Cubasis 3. El ruteo, como ustedes saben, es para precisamente mover el volumen de varios tracks con un solo track, y de esta manera tener el control del rango dinámico, y también se pueden hacer otros procesos mediante precisamente el ruteo. Aquí tengo este ejemplo que viene siendo ahora sí que el demo de esta aplicación. Como ustedes pueden ver, tiene varios tracks ahí de esta mezcla que hicieron de esta instrumental, que voy a subir en el siguiente video para que ustedes aprecien el sonido de esta instrumental, que se oye muy profesional. Nada más les recuerdo que en el caso de YouTube rebaja mucho la calidad de nuestros audios, así que por eso es que muchos de ustedes cuando hacen sus proyectos en Audio Evolution o en Cubasis 3 lo escuchan de una forma, pero a la hora de proyectarlo en YouTube te rebajan un poco la calidad. Sin embargo, podemos apreciar el audio de todos modos, ya que generalmente toda la música que está allí, y aunque sea muy profesional, de todos modos le hacen lo mismo, le hacen cierta rebaja de la calidad para que se pueda adaptar a los requisitos pues que tiene YouTube para los formatos y poder subir los videos allí. De allí ustedes pueden escuchar lo profesional que se escucha esta instrumental, y en su formato original pues viene en FLAC, que ustedes lo pueden escuchar en su propia aplicación si es que llegan a comprarla. Muy bien, vamos a ver entonces qué es el ruteo. El ruteo prácticamente es, como ya les mencioné, un track en el cual pueden elegir varios tracks para poder rutearlos allí y entonces tener el control de varios tracks con un solo movimiento, con un solo track. En esta mezcla vemos que hay dos ruteos, uno que viene siendo para los drums o la batería, y el otro que está abajo viene siendo pues para dos guitarras. Si vemos por ejemplo aquí donde dice routing, vemos dos tracks en las guitarras, y esto es para el control de esas dos guitarras. Y también el de arriba pues vemos en el caso de los drums que es para 5 tambores, que es el kick, snare, los címbalos, hi-hat y los toms. Estos tienen control precisamente de todos estos instrumentos. ¿Para qué nos sirve esto? Pues como ya les mencioné, para tener un control más fácil de todos los instrumentos, y así no se nos mueva el volumen de todos, o incluso podemos nosotros también ponerle ciertos procesos de ecualización, etcétera, etcétera. Pero así como está esta mezcla, pues prácticamente lo utilizaron para poder controlar el volumen. ¿Cómo lo vamos a hacer en esta aplicación? Es simple, simplemente vamos aquí donde dice Add, ponemos en grupo y aquí elegimos los tracks que queremos añadir para controlarlos. Como en este caso ya está hecha prácticamente esta mezcla, vamos a ver aquí y poner de ejemplo precisamente cómo es que está ruteado los tambores. Mire, vamos a escuchar. Ahí podemos ver entonces que tenemos el control precisamente de todos los tambores con este solo track que se ve de este lado. Bueno, de esta forma ya vimos entonces cómo podemos utilizar el ruteo en Cubasis 3. Espero les guste. Si quieren que continuemos con más videos cortos como este, hablando de Cubasis 3, dejen su comentario y nos vemos hasta el próximo video. Bye.